Bueno, buenas tardes. Como decía Ana, soy Carolina Pardo Ciorraga, soy abogada colaboradora de ICAE y yo ya, como todo el mundo ya ha dicho todo lo que tenía que decir, voy a dar paso al compañero procurador Juan Ramón Pedreira Espiñeira para que nos dé su visión. Buenas tardes. Después de una sesión bastante complicada por todos estos datos que tendremos que tener la cabeza bien llena de ellos, yo voy a hacerlo de otra manera diferente, mucho más amable. Vamos a ver. El término hipoteca, por instinto, ya da miedo. Proviene del griego clásico hipoteque, que significa meter en una caja. Ya está. Proviene del griego, el término hipoteca proviene del griego, que se dice hipoteque, significa meter en una caja o enterrar, meter abajo. En lengua inglesa se dice mortgage, también con una alusión a la muerte. Entonces, enterrar, muerte, hipoteca, son términos negativos. Vamos a cambiar lo malo por lo bueno. No sé si... que levanten la mano los que sepan sobre titulizaciones hipotecarias. ¿Sabe alguien sobre esto? ¿Sabe alguien sobre titulaciones? ¿Son ahí? Normalmente no suena nada. Las titulizaciones hipotecarias puede ser un tema complicado. De hecho, perdona que te corte otra vez. Es que dicen que no se te oye. Tienes que acercar más el micrófono. Las titulizaciones hipotecarias puede ser un tema complicado para entender por muchos oyentes, como hemos visto. Para ello usaré lo que se llama la matética, es decir, una parte de la didáctica dentro de la pedagogía que estudia a quién va dirigido el aprendizaje, con objetivo de que sea una comprensión clara y diáfana del tema. Como es un auditorio que poco sabe o nada sabe, y menos la terminología, podría ser esto, las titulizaciones, podría ser lo más embrollado de esta tarde. Y además, esto es un tema que está bien escondido por los bancos. Después de que mis queridos colegas pues, estuvieran aquí hablando de una forma muy profunda, yo lo voy a hacer de otra forma diferente por completo. No nos vendría mal un planteamiento completamente diferente, más amable, de una manera tan comprensible que un niño de 5 años lo va a entender perfectamente, en 5 minutos. Las titulizaciones hipotecarias es un tema poco conocido, como he dicho, y las propias entidades bancarias procuran ocultarlo, porque el 80% o más de las hipotecas está titulizada. Al banco no le interesa que lo sepamos, porque es un dato estratégico que pretenden ocultarlo. Y además, muy beneficioso para ellos. Personalmente es un tema que me apasiona, porque no se basa en anular 1, 2, 5, 40 cláusulas abusivas o que nos devuelvan lo cobrado de más. Esto es muchísimo más efectivo, muchísimo más efectivo. Es dejarnos de coña y darles al banco un cao, directamente. Es lanzarle al banco un torpedo directamente a la Santa Bárbara y reventarlo. El banco, vamos a ver, esto lo voy a hacer de una forma que hasta un niño, como he dicho, como un niño de 5 años lo va a entender. Lo vamos a entender dentro de 10 minutos, vamos a entender totalmente lo que son las titulizaciones hipotecarias. El banco lo que hace es lo que yo le llamo el TDT, el truco del trilero. El trilero, o trile, según el diccionario de la Real Academia, dice: juego callejero de apuestas fraudulentas que consiste en adivinar en qué lugar de 3 posibles se encuentra una pieza manipulada. También es conocido como Pepito Pagador. Es una profesión delictiva, pero consolera, ya acompañaba a las legiones romanas en sus desplazamientos.
Las entidades bancarias colocan estos productos en una especie de desvanes, en almacenes, amontonadas sin orden ni concierto. Evidentemente están, pero el problema es encontrarlas. El banco argumentará que no está titulizada, aunque lo esté. El Banco de España o no responde o te envía a la CNMV. Y esta te dirá que lo busques. Yo pregunto, ¿para qué sirven estos organismos y sus grandes sueldazos? Queda ahí la pregunta. Vamos a ver las opciones que tenemos donde se van a encontrar nuestras hipotecas. Son tres, como los mismos vasos del trilero. A, en el propio banco, sin titulizar. En la agencia de titulización, ya titulizada. O en los bonos de titulización, titulizada plus, vamos a llamarlo. Como se puede apreciar, juegan al despiste. En nuestro despacho tenemos un programa que nos lleva por medio de un link a la agencia de titulización específica de ese banco. Pero ahora viene la lucha entre las fuerzas centrípetas de permanecer sentados en la pantalla del ordenador buscando esa hipoteca durante horas y horas, y las fuerzas centrífugas que intentan levantarte y dejarlo todo, porque es un coñazo. No sabemos si está o no titulizada. Hay que buscarla entre miles de hipotecas y al final podemos encontrarla, o no. Lo peor es que no esté titulizada y ese trabajo inicuo ha resultado inútil. Pero si la encontramos, la cosa cambia. Vamos a verlo. Las hipotecas que ofrecen los bancos, cajas de ahorros o cooperativas de crédito son vectores económicos muy peligrosos para el balance y tesorería de las entidades bancarias, porque al ser concedidos a muy largo plazo no se puede asegurar al 100% la total devolución del referido préstamo. Usualmente, y en más de un 80% de los casos, como ya dije, cuando hablamos de una hipoteca o bien pignorado, las entidades las venden a una agencia de titulización, que suele ser empresa del holding del propio banco. De esta manera, equilibran los bancos sus balances al no conservar estos productos peligrosos y tóxicos. Estas agencias, a su vez, se las van vendiendo en porciones a modo de bonos a fondos privados de inversión, fondos Burite, etcétera, de todo el mundo. Esta venta proporciona liquidez al banco para poder conceder más hipotecas a otros consumidores y la rueda sigue. Vamos a explicarlo con un símil a modo de cuento infantil, para entenderlo perfectamente. ¿Dónde está la leche de la vaca Carolina? Aquí vemos a la vaca Carolina y vamos a ver. Supongamos una pequeña explotación agraria en la zona rural de Galicia. Aquí, Rosa y Pepe tienen unas cuantas vacas dedicadas a la producción lechera. Entre ellas está la vaca Carolina, nuestra vaca preferida. Todos los días viene Andrés con su camión refrigerado para recoger la leche de las vacas de esta explotación. También recoge leche de otras muchas granjas lecheras. Al cabo del día, Andrés con toda la leche de su demarcación la lleva a la central lechera, donde otros recolectores también llevan sus camiones con leche de otras zonas. La central lechera concentra todas esas cantidades de leche, las somete a un proceso de pasteurización y las va envasando en bricks con la marca Prados Verdes. Se comercializan esos bricks y se envían a distintos comercios y centros comerciales de diferentes ciudades. La señora Pepa, por ejemplo, compra unos bricks en el comercio que está debajo de su casa en Ferrol. Lo mismo hace Juana en otro comercio de Betanzos. Luis, que trabaja en Santiago, los compra en un centro comercial y se los lleva a su casa a Pontevedra. Marisa, que está de paso en Galicia, traslada algunos a Cartagena. Y Raquel, que vino de vacaciones, cansada ya de la leche inglesa, los lleva a Londres. Entonces pregunto, ¿dónde está la leche de nuestra querida vaca Carolina? ¿En Londres? ¿En Pontevedra? ¿En Soria? Lo mismo ocurre con las hipotecas titulizadas, esparcidas en pequeñas porciones en poder de diferentes bonistas. Si el consumidor no puede pagar las cuotas de la hipoteca, el banco ejecutará, la reclamará judicialmente.
Pero si esa hipoteca se encuentra titulizada, ¿por qué el banco se persona en sede judicial? Si ya no es el dueño de esa hipoteca, ¿por qué reclama la casa y las cuotas pendientes? Ya no es el dueño, tan solo es el administrador de esas cuotas, que el consumidor va pagando. Tendrían que personarse judicialmente los diferentes compradores bonistas y puede darse el caso, por ejemplo, de cierto inversor australiano que compró 10.000 euros en bonos de hipotecas de un banco español y otro inversor canadiense por 3.000 euros, etcétera, etcétera. Hay que imaginarse el tener que comunicárselo a todos esos bonistas y que se tenga que personar en un oscuro y desconocido juzgado de una pequeña ciudad como Ferrol. Son los verdaderos dueños de nuestra hipoteca en pequeñas proporciones o participaciones. El banco incurriría en un delito penal porque no es el dueño verdadero de la hipoteca que reclama. Y los hipotecados seguirían viviendo felices en su casa. Estos son las titulizaciones hipotecarias. ¿Lo entendisteis? Pues, ya está. De una forma amable. Hace 10 minutos no lo sabía nadie. Ahora mismo ya lo sabe todo el mundo. Pues, de una forma amable. Pues listo. Cualquier pregunta. Lo difícil de esto, como dije al principio, es buscarla. Es buscarla y encontrarla. Paciencia y mucha suerte. Paciencia y mucha suerte. Y es esto, es decir, como dije también al principio, es un cao al banco. No es quitarle 1, 2 o 5 cláusulas abusivas. Esto es pum, paf, se acabó. Los hipotecados siguen viviendo en su casa. Así que se acabó. Hasta podría haber, serían en los periódicos, sería así. Por ejemplo, en los periódicos se acabaría los consumidores vencen a los bancos. Y el mismo ABC, ya sabemos cómo es, o habla de la familia real, o te dice la noticia, pero 3.000 años antes. Es decir, David deja a Goliat de una pedrada. Lo del periódico de arriba es del martes. Es de lo del martes, es un periódico antiguo, pero está vigente. Pero sería falta de legitimación activa. Totalmente. Y opondríamos el requisito de la falta de legitimación activa. Por supuesto. Dice, ¿qué hace usted que no es el dueño? ¿Qué hace usted aquí? Sería una estafa totalmente. Pues. Es decir, que tú te irías a las páginas de la CNMV, tal, y localizarías. No, la CNMV te dice, búscalo. El Banco de España a la CNMV. Así, pero siempre fue así. Y tienes que ir, y entre los vasos del trilero, normalmente está en el 2, en el de las agencias de titulización. Y tienes que buscarlo ahí, pero entre miles es decir, tienes que buscar las distintas agencias de titulización, cada banco trabaja con varias, pero en esa hay que empezar a buscar y a buscar, y a veces no lo encuentras, porque a lo mejor no está titulizada, pero a veces no lo encuentras. Pero si la encuentras. Pero tú lo has encontrado en la finca registral, peinando con las fincas registrales. Sí, con mucha paciencia y suerte, sobre todo mucha suerte. Pero es que se puede decir que es una cosa primordial. Antes ya nos llega al despacho una hipoteca, ya vamos a mirar si está titulizado o no, para ya no perder el tiempo, ya vamos directamente. ¿Tú te refieres a, por ejemplo, un procedimiento de ejecución hipotecaria? Sí. Lo primero que habría que hacer sería mirar si la hipoteca está titulizada. Titulizada, exactamente. Porque después, ya es el camino directo, es la autopista. Mirar si no está titulizado, poner primero como motivo A la titulización del crédito hipotecario, es decir, que el banco no es el verdadero tenedor de la hipoteca, o poner primero, me opongo al procedimiento de ejecución hipotecaria primero por la titulización del crédito, falta de legitimación activa de la entidad de crédito debido a la titulización del crédito. B, por la existencia de cláusulas abusivas en el título, en virtud del cual se ordena el despacho de ejecución. Y te metes en las cláusulas como de forma subsidiaria. Porque, claro, la falta de legitimación activa impediría entrar en el fondo ya de las cláusulas. Pero es que ya se acabó. Y que se abran diligencias. Porque. Sí. Entonces, a falta de tal, es decir, en el caso de que desestime la oposición a la ejecución por la causa que antecede, pues entonces
nos oponemos a la ejecución basándonos en esto. De forma principal A, como motivo B, de forma subsidiaria, la existencia de cláusulas abusivas. Que a lo mejor puedes obtener primero la falta de legitimación, el archivo del procedimiento. Y que te devuelvan. Y que al banco le puede caer un puro. Claro, y que te devuelvan lo cobrado. Bueno, sí, pero en ese caso sí, la falta de legitimación activa impediría entrar en el fondo. No, ya. Entonces se archivaría. Porque además la falta de legitimación activa en este caso sería un requisito procesal, sería un requisito insubsanable. Insubsanable, totalmente. Totalmente insubsanable. Era lo que queríamos. Bueno, pues lo dejamos para el final. Si nos importa, hacemos el receso que íbamos a hacer, porque hay gente que no está siendo por streaming. Y entonces las hacemos al final. Sí. Sí, al final. Sí. Vale, así que ahora le doy las gracias al compañero procurador y personalmente estoy encantada del cuento de la vaca. Ya es coincidencia. Es que además te queda en la cabeza y hasta puedes decirlo y explicarlo realmente con esto. Y nada, ahora vamos a hacer un pequeño descanso y luego continuamos y para que nos quede un poquito de tiempo para que todos podamos hacer las preguntas que tengáis pendientes. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.